Hoy vamos a continuar entonces, ya para entrar rapidito en el tema, hoy vamos a continuar con la expresión número 2 de a su imagen y su semejanza. A veces es un poco complicado para los que predicamos poder expresar una idea o una imagen espiritual, por eso es que necesitamos tener series o apelar a tener series de mensajes que nos permitan expandir el entendimiento. Los que se han recibido en la facultad no fueron una semana, bueno, ya aprendí todo, pero no. Es un proceso formativo hasta que nosotros aprendamos. Y todos sabemos que lo que estudiamos algo, el día que nos graduamos nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Hasta que no pusimos en práctica lo que aprendimos, nos dimos, por eso era. Claro. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros escuchamos una palabra y hasta que no la pongamos en práctica, yo una vez pensé, no, yo oro y no pasa nada. Le dije, pero ok, ¿vos seguiste orando? No. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo vas a practicar la fe? Porque la fe es algo que se practica. ¿Por qué practicamos un trabajo hasta que no sale? No, ahora yo me volví, no sé, un pintor profesional. No es mi caso absolutamente. Pero ya se me sacó la tirria, por ahí pinto algo. Ya no estaba tan negado como hace 20 años atrás. Yo era enemigo de la pintura. Lo sigo siendo, pero en menor escala. Claro, yo aprendí a pintar profesionalmente. ¿Cómo aprendiste a pintar profesionalmente? En las primeras pinturas no había ojos para verlas. O sea, no, era pura misericordia. Bueno, sí, quedó más o menos. Era toda una colección de manchas y de chorreadura por todos lados hasta que aprendiste. ¿Por qué no cesaste en tu empeño porque entendiste que con eso te ibas a ganar la vida, ibas a ganar dinero, ibas a hacer algo? Bueno, ¿por qué no lo hacemos en el ámbito y en la fase espiritual? Porque no estamos entendiendo que la fe es algo que se debe poner en práctica. Entonces, nosotros, y es lo que deseo, que estas palabras nos lleven a todos a comprender el altísimo honor que el Padre nos ha concedido al crearnos a su imagen y a su semejanza, tal como hemos leído en el libro de Génesis. Quiero empezar esta palabra yendo a Efesios 3:14 al 19, donde dice el apóstol Pablo, que es el que escribe, y dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite, ¿dónde? ¿Quiere que lo leemos todos juntos? Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa, para que sean llenos de plenitud de Dios. Empezamos por ahí. ¿Dónde habita Cristo? En sus corazones. Dice que nosotros tenemos que ser fortalecidos en lo íntimo. Está hablando de adentro. Y dice que nosotros tenemos que ser llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. Dios no solo nos creó a su imagen y a su semejanza, sino que el Creador, el Dios eterno, el Padre que ama por naturaleza, el único Dios que por medio de su Hijo salvó al hombre, que estaba derribado por el pecado, y luego de salvarlo, por gracia, le propuso al hombre, a través de su espíritu, vivir dentro de él. Si ustedes hacen un estudio de las religiones que hay en el mundo, van a comprobar que no hay ninguna religión, ninguna filosofía, ni espiritual, ni humana, que proponga al hombre ser habitado por ningún Dios. Sí, los demonios se cuelan en la gente cuando la gente le abre la puerta espiritual, pero ningún Dios, ningún ser que se autodenomine o denomine por otras personas Dios, tiene la capacidad ni le propone al hombre vivir adentro.
Todas hablan de ser mejor ser humano, hablan de cumplir reglas y preceptos, de lograr la iluminación, de alcanzar un nivel de conciencia superior. Aún la religión judía tiene una definición cercana. ¿Cuántos saben que cercano no es exacto? Bueno, no, cercana. La religión judía tiene una definición cercana a la definición del Espíritu Santo. Ellos dicen que existe algo que se llama Ruach HaKodesh, pero no es una definición de divinidad habitando dentro del hombre, sino está más relacionado con inspiración divina y soplo profético, lo que venía sobre los profetas. Actúa sobre las personas, dicen ellos, para acercarlas a la sabiduría, pero no dicen y no confiesan que es alguien que va a vivir dentro del hombre. El único Dios que decidió vivir dentro de nosotros es el Padre, a través de su Hijo y por su Espíritu dentro de nosotros. Todo ser humano, escucha esta palabra por favor, porque a veces nosotros leemos la Escritura y creemos que solo fue escrito para los creyentes. Los creyentes tenemos una puerta especial que se llama Jesucristo, que es donde entramos a la Escritura, pero la Escritura fue escrita para todas las personas. La Biblia es muy clara y dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. La gente dice, no, se van al infierno. Cuando usted lee la palabra infierno en la Biblia, dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Que los hombres se vayan aún al infierno es un error de la gente que ha predicado el evangelio a través de las edades y que no ha entendido que nosotros somos las personas encargadas de predicar el evangelio para que la gente no se vaya al infierno. Que haya gente en el infierno es un error de la iglesia atemporal, por decirlo de alguna manera, que no se puso a predicar el evangelio para que la gente, aunque sea, reciba y se ponga bajo el dominio de Cristo Jesús. ¿Estamos bien? No me miren con esa cara. Todo ser humano sobre esta tierra debe saber que Dios nos pensó y nos diseñó como su habitación. Nosotros los seres humanos fuimos creados para ser un recipiente que está preparado para que sea lleno de la vida de Dios, lleno de su espíritu, como leímos antes. Como vimos en la última parte que hay en el último capítulo, lleno de la plenitud de Dios. Cuando el hombre no está lleno de la plenitud de Dios, cuando esto no sucede, empieza a manifestarse el verdadero problema de diseño y eso se ve reflejado en la manifestación de ese vacío que todos hablan. La gente dice, yo tenía un vacío y que cuando conocí al Señor fue lleno. Yo tenía dinero, yo conocí gente, yo tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, ¿verdad? Pero tenía un vacío que yo no lo podía explicar. Y había algo que vino a mí que yo no lo podía explicar. Ese vacío que la gente dice no pertenece al diseño de Dios. Ese vacío se intenta llenar humanamente con todo lo que no es divino y como consecuencia esa llenura que no es divina deja al ser humano desordenado, extraviado, desconectado y fuera del contexto del propósito eterno de Dios. Por más que haga lo que haga la gente, por más que haga lo que haga el ser humano y no se llene de la llenura del Señor, siempre va a tener un vacío. Nunca le van a alcanzar las cosas. Va a tener 10 millones de dólares y va a querer 15. Va a tener 15 y va a querer 20. Va a querer 100 y va a querer 200. Va a tener una mujer hablando de un hombre y va a querer 2. O sea, todo lo que atenta con todo. ¿Por qué? Y no hablo de esos vacíos de tener cosas. Hablo de los vacíos que solo pueden ser porque esos vacíos también reflejan el vacío de adentro. Estás acá, no estás conforme, estás pensando qué vas a hacer esta tarde va a estar ansioso por lo que va a hacer mañana y todas esas cosas que hablan de un vacío que no termina de ser llenado porque no entendemos que nuestra vida fue diseñada como un neumático. La palabra espíritu viene de la palabra neuma. Nosotros
todos montamos carros que tienen neumáticos. Es algo que el hombre no ha podido todavía sacar. Todavía no hay carros o no hay vehículos que le eviten, solamente los trenes esos de alta velocidad, pero es una complejidad de locos. Nosotros todavía rodamos con carros que tienen neumáticos. La palabra espíritu es la palabra neuma. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu de Dios a nosotros nos llena con la presión correcta. Cuando nosotros tenemos depresión es porque hay baja de presión. Cuando nosotros tenemos ansiedad es porque hay demasiada presión. El Espíritu de Dios a nosotros nos llena y nos llena con la presión correcta para que el neumático de nuestra vida no se desgaste ni por presión alta, ni se reviente por presión alta, ni se rompa por presión baja. Dije recién que el hombre había quedado desordenado, extraviado y fuera del contexto del propósito eterno de Dios. Pero hay algo maravilloso que ha pasado, es que Cristo murió por nosotros. Y la novedad de vida que nosotros siempre proclamamos, en parte es lo que dice 2 Corintios 4, 6 y 7. Dice así: porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar esa luz, ¿a dónde? ¿A dónde? En nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Qué bárbaro, paremos ahí, paremos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Dice que resplandeció la luz, hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Y ahí salimos nosotros y decimos: acá me voy a comer el mundo porque yo soy un ser espiritual y a mí nadie me diga nada. Pero el apóstol, como conocía a su people, dijo en la 7: pero tenemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El sublime poder que nos habita, la luz de Dios, habita en recipientes de barro. No hace falta que tú lo expliques, pero para hacer barro es necesario dos componentes fundamentales. ¿Cuáles son? Tierra y agua. El hombre fue formado del polvo de la tierra para contener la gloria de Dios. Tú y yo, de acá a 200 años, lo que sea, vamos a terminar siendo polvo. Nuestro espíritu es eterno, pero esta carrocería de la cual nosotros queremos, no, nosotros somos, yo hago eso, un día va a terminar siendo polvo. Pastor, usted está muy gráfico, pero que te tengo que hablar para que entiendas que por dentro somos todo espiritual y por fuera somos solo barro. Diga conmigo si quiere: humanidad por fuera, llenura del espíritu por dentro. Ese es un diseño de Dios que necesita tener equilibrio. Yo conocí uno que decía: yo soy casi un ángel, no como. Mentira, se iba y se atragantaba, después se hacía el espiritual. Digo: hermano, no te vengas a hacer si te conocemos todo. Si nosotros te conocemos. Diga conmigo: llenura del espíritu. Llenura del espíritu, permítamela describir para traer las personas a centro. La llenura del espíritu no son ni gritos, ni saltos, ni descontrol, ni locura de esas que vemos por ahí, de la que hemos visto y están llenas las redes de gente descontrolada. Eso no es llenura del espíritu. Cuando en Pentecostés llegó el Espíritu y dice que repartió lenguas de fuego, contra estaba, dice que la gente los escuchaba hablar y decía que estas personas hablaban en lenguas extrañas para ellos. Pero las personas que estaban ahí los escuchaban hablar en sus lenguas natales y dice que decían que proclamaban la gloria de Dios y la grandeza de Dios. Yo nunca olvidaré, teníamos unos amigos que eran ingleses en Argentina y estábamos en un campamento de jóvenes
y había venido una delegación de una provincia bastante pobre de Argentina y habían traído unos chicos del campo, literalmente del campo, de una provincia pobre y del campo, muy alejados de la ciudad, del monte en realidad. Y esta muchacha recibió el bautismo del Espíritu Santo, una chica, y empezó a hablar en inglés. Nosotros pescábamos en aquella época algunas palabras así raras, y había una chica inglesa y decía, esta chica habla de Dios, del reino, como lo hacía mi abuela, que hablaba un inglés bastante antiguo. Dice, esto que escuchan ustedes, dice, ella está hablando y proclamando la grandeza de Dios en forma de un idioma que yo escuché hablar a mi abuela. Amados, estar lleno del Espíritu es tener todo recurso espiritual a disposición, personal, familiar, congregacional y comunitario. Ser lleno del Espíritu, tener la llenura del Espíritu es tener las 4 pastas de la mesa que hemos aprendido todo este tiempo, firmes y estables y en orden. Tener llenura del Espíritu es tener la vida del Espíritu en nosotros funcional. Tener llenura del Espíritu es tener la capacidad de obedecer a su palabra. Eso es la llenura del Espíritu y no lo que vemos por ahí. Gente sacudiéndose, saltando, gritando como si Dios fuera sordo. Amados, necesitamos recuperar la coherencia de una generación. Por eso se nos ve como se nos ve en algunos círculos. Hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada con esa gente porque están locos. Y yo voy a decir así, están locos. Están locos completamente. Están locos completamente. Gente con las que no se puede tener una conversación coherente. Gente que te demonizan todo. Gente, o sea, yo sí, ¿usted cree en los demonios? Claro, por supuesto, porque los he visto. ¿Y usted cree que sí? Claro que por supuesto. Pero nosotros tenemos que entender, no, el demonio de la luz. No, el demonio de la luz se llama FPL y si no la pagas te la cortan. El demonio de la gordura, no, eso se llama tiroides para adentro. Claro, y demonizan todo. No, hay un demonio que está en mis finanzas, deja de gastar en lo que no tienes que gastar y va a ver cómo se van todos los demonios. Hay un montón de cosas que la gente ha demonizado y el problema es que los han enseñado desde una plataforma. Yo estuve en reuniones donde tenían unos equipos de audio que se caían a pedazos y decían, no, un demonio ataca a los que no, cómprate nuevos y va a ver cómo funciona. Entonces le crean a la gente, a los hermanos, una paranoia, gente que no conoce la palabra. ¿Tú quieres ver demonios? Ve a Cuba a hacer una obra espiritual fuerte y vas a ver cómo se te manifiestan los demonios, como la última vez que nosotros fuimos con mi esposa. Yo nunca vi una oposición de esa manera. El gobierno atrás nuestro, mañana, tarde y noche, nunca había sucedido. Nos pasó con el pastor Joel allá, gente gritándonos en la calle. Yo decía, Joel, ¿qué esta gente? Digo, ya sabemos que esta gente. Hermano, no, yo no me estoy haciendo el apóstol Pablo ni nada por el estilo, pero usted active cosas y va a ver cómo se activan. Y gloria a Dios porque logramos hacer la obra que el Señor nos mandó por gracia y por favor. No me estoy poniendo en ejemplo, pero quiero decirte que hay cosas que se van con oración y hay cosas que se van con gestión. El tema es saber qué corresponde a gestión y qué corresponde a oración. Ay, yo tengo miedo, yo no duermo de noche. Señor, nosotros entendemos que estamos escondidos en Cristo. Cuando algo del mundo espiritual de las tinieblas vaya a buscarte, se va a encontrar a Cristo y se va a encontrar con quien lo venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Dice que Él pasó con toda la procesión de gente vencida. Ya. O sea, que no te pueden venir a decir, no, yo te veo, cállese la boca, que a usted lo vencieron y todo lo que nosotros creemos, la sentencia ya fue dada, usted está condenado, no tengo nada que hablar con usted. Diga conmigo, vasijas de barro, vamos a saltar un poco. ¿Cómo vive el Espíritu dentro de una vasija de barro? ¿Cómo vive el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Y yo escribí esto varias veces, fui para atrás, fui para adelante, porque yo digo,
cómo yo uso una expresión de algo espiritual para expresar claridad, y yo quiero tener la esperanza de que esto se entiende. Cristo vive en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros cuando nosotros nos dedicamos a alimentar a la porción de Cristo que nos habita. Espero que se entiendan estas palabras, pero a nosotros se nos dio una medida de fe. ¿Cuántas manos hay acá? A ver, levantemos cuántas manos hay acá. Ven que cada uno tiene, levantala como, eso, ahí está. ¿Ven que hay muchas manos? ¿Que a nosotros se nos dio una porción de manos? A cada uno de nosotros se nos dio. ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que conté la historia, pero una de los últimos viajes que hicimos a Argentina, ya no me acuerdo cuándo, creo que fue la anterior. Mi mamá saca una ropita así, una camisita, y se la da a mi esposa. Le digo, ¿qué? Y bueno, esta era tuya, que yo la tenía guardada. Mía, una camisita así que no me sirve ni para guante hoy. Para guante. Pero miren, esa es la medida. Un día fui flaco. Esa medida la tuve hace 58 años atrás. Me entra en la mano, la camisita me entra como una camisita así, me entra en la mano. A nosotros se nos dio una medida de fe, pero no significa que nosotros debamos morir con la misma medida de fe. Esa medida debe expandirse, debe madurar dentro de nosotros. Esa vida que el Señor nos regaló debe expandirse dentro de nosotros. Esa vida debe ser alimentada por las palabras, debe ejercitarse y fortalecerse por los ejercicios espirituales que nosotros tenemos. La vida debe ser ampliada por la vida de la comunidad, por las palabras que nos decimos los unos a los otros, pero por las oraciones que hacemos los unos a los otros, y por la vida que nos asiste a todos nosotros. Hay una tarea que hacer. Hay una gestión que hacer para que la vida espiritual crezca. Yo conocí a algunos de ustedes que me dijeron, no, el médico me dijo que yo tengo el colesterol y acá ando, qué sé yo. Ahora voy a salir a caminar todos los días. Caminaron, hicieron una gestión, y el resultado fue que un día fueron al médico y le dijeron, bueno, usted está bien. Y ahí se comieron un choripán con... No. Como dijo el borrachito, dice, terminé el curso de Alcohólicos Anónimos, vamos a tomar algo para celebrar. Un problema, por decirlo, un diagnóstico, una solución y una gestión. La vida espiritual es así. Por eso vamos a leer un libro como ese, la oración como órgano de identificación, no de condenación, de identificación. Cuando tú vas al auto, tengo un problema en el auto, hace ruido y freno, dice, no hay problema. Viene el mecánico, 2 baldes de gasolina, ya, se acabó el problema. No, cambias la pieza, cambias lo que fallaba y sigue funcionando en el auto. Hay un problema que debe ser identificado generacionalmente. Por eso leemos libros como esto, la oración como órgano de identificación. No de señalarme, ay, yo me siento identificado. Y eso a mí me trajo, hermanos. Dios no está en el negocio de condenarnos. Dios está en el negocio de formarnos a su imagen y a su semejanza. Yo cuando era jovencito pasé un día por una iglesia católica y al lado había un monasterio pequeñito y decía así, casa de ejercicios espirituales. Y yo dentro mío tenía como 10 años, me reí y dije, después dije, esta gente sabía lo que yo no sabía. Porque en realidad sí, nosotros necesitamos hacer ejercicios espirituales. Porque si no vamos a hacer toda la vida, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Cristo debe formarse dentro de nosotros para que nosotros
para que nosotros seamos capaces de caminar erguido ante la vida y ante las cosas que nos dicen, ay, estoy deprimido porque al final es que yo creía, tú tienes que creer lo que dice la palabra para que lo que tú creías se produzca lo que tú creías, porque al final, y yo creía que iba a ser, ¿quién te dijo que iba a ser así? Voy muy rápido, ¿no? ¿Quién te dijo que iba a ser así? Nosotros creemos, nos engañamos nosotros mismos y después quedamos amargados porque lo que yo creía no se cumplió. ¿Quién te dijo que tú creías, que tú tenías que creer lo que tú creías? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron algo? Yo apenas me entendí, pero tranquilo. Entonces terminamos la vida, al final no era lo que yo creía, porque hay que creer lo que dice la palabra. Nuestro creer no puede ser, mire, por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. ¿Cuánto te lleva la instrucción de un niño? ¿Cómo que? Porque no se instruyó al niño en su camino. Entonces, cuando no se instruye al niño en su camino, se empiezan a amontonar las materias. ¿Sabe cuántas materias de medicina debo yo? Todas. ¿Saben cuántas materias de arquitectura debo yo? Todas, porque nunca hice ninguna. Está lindo para reírse, pero vamos a las materias que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, se siguen amontonando y estamos, ¿cuántas materias debo? Diga conmigo, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de ese camino. Yo juego con ustedes, pero como el público se renueva, yo tengo todas las noches a las 10 de la noche una llamada de Argentina, o mi mamá o mi papá, y me dicen todas las noches lo mismo. ¿Te lavaste los dientes? ¿Les parece que sea real? Yo les corto el teléfono, ya a las 9 se apaga el teléfono, así que llamen hasta que se le pongan los dedos rojos. No me llaman porque me instruyeron cuando era chico. Cuando era chico, sí. ¿Te lavaste los dientes? No, levántate. No, sí, levántate, lavate los dientes. Al frente mío, el chorro. Listo, ahora a dormir. Cuando tú instruyes en el camino, de grande no tienes que volver a reinstruir, porque ya se instruyó cuando eras chico. Cuando tú al hijo le enseñaste a creer, quiere escuchar falsa doctrina diabólica, demoníaca, yo los dejo, que ellos crean lo que quieran. Usted está abriendo un hueco así en el futuro de su vida. Usted tiene que instruir en la fe del Hijo de Dios, que es la única verdad que existe sobre la tierra. No, yo los dejo, que ellos vayan buscando. Hermano, no cometamos ese error. No tenemos la premisa de que ellos elijan, porque los va a agarrar cualquier filosofía y los va a revolcar en la vida. Y después, ¡ay, cómo al final! ¿Y quiénes se duelen de esas cosas? Los padres, los padres. Por eso que en la Biblia están todas las cosas. A veces son muy cortitas las expresiones, pero esas expresiones son grandes para nuestra vida. Bueno, yo tengo hijos grandes, hijos chicos. Instruya. Sigamos con nosotros. Efesios 4:7. Dice así, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Quién repartió los dones? ¿Quién dio los dones? Los dones fueron repartidos por Cristo. El Señor mismo, de su propia naturaleza celestial, nos dio regalos, nos dio dones. Esa es la palabra dones. El don es un regalo, a veces no se entiende. Yo no hablo de los dones que cada uno tiene, aunque lo incluye. Mire mi esposa sin saber esto. Algunos son buenos para la música, otros son buenos para administrar, otros son buenos para compartir la palabra, otros son buenos para hacer conexiones, otros son buenos para otras tareas. No hablo solamente de esos dones que lo incluye, hablo del don mayor que es la vida de Cristo, esa gracia innegable que hay, que se expande en el ser humano que ha entendido. Le voy a hacer una pregunta. Mire, el día jueves hizo 16 años que tuvimos la primera reunión en Norway Village. 16 años. ¿Cuánto? 20 de agosto.
20 de agosto. 16 años. Voy a hacer una pregunta, lo que hay varios que están acá que estuvieron en aquella primera reunión. ¿Ustedes tienen la misma fe de aquella época? No, no, ¿verdad? No, pregunto en serio. Tienen una fe bastante más crecida, ¿verdad? ¿Opinan lo mismo? Pásenme una silla. ¿Opinan lo mismo que en aquella época? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos caminado una vida de fe que nos ha hecho comprobar que el Dios que nos dio nafta, yo me acuerdo, mi socio vino un día y me dijo, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Así venía así. Antoine chico venía. No el otro. Que no viene él, pero nos manda los esbirros. Del Antoine mayor. Venía así tipo Antoine mayor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice. ¿Qué voy a hacer? Porque la gasolina había subido a $4. Le dije, tranquilo, Simoncito, que el Dios que te dio gasolina a $1.30 para pagar, te va a dar a 4. Dios no maneja números. Dios no tiene geografías. Dios multiplica por 0. Dios es un Dios maravilloso. Dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces Dios puede multiplicar por 0. Nosotros que somos humanos sabemos que 1000 por 0 es... Dios tiene otra matemática. Dios puede hacerte caminar sobre las aguas y a los técnicos de acá sin hacer que tú rompas la tensión superficial. Lo hizo. ¿Por qué? Porque el que caminó creyó. Entonces, si nosotros recibimos una palabra que sabemos que es de Dios, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, porque dice la Escritura, si creemos la Biblia, toda la Biblia dice que su palabra sostiene al mundo. Así que si es capaz de sostener un planeta, ¿cómo no te va a sostener a ti? Y esto no es bueno, lo sé, no, es acá, es convicción. Y la persona que tiene convicción es una persona que está convicta, está presa de una fe. ¿Yo qué estoy hablando? Estoy hablando del don mayor que es la vida de Cristo. Esa gracia innegable, lo vuelvo a repetir, el pastor ya lo dijo, lo vuelvo a repetir. Esa gracia innegable que hay, que se expande en el ser humano que ha entendido. Hermanos, roguemos por entendimiento. Roguemos por entendimiento. Yo estoy acá para que Dios me entienda, ya te entendió dándote Cristo. Ahora nos toca a nosotros la gestión de entenderlo a Él. Juan 14:8 al 14. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, Jesús le contestó, pero Felipe, tanto llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Mire que no le dice que habla por mí, sino que dice quién realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. 12. Les aseguro, escuchen, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará porque yo vuelvo al Padre. Jesús no dijo van a ser las mismas, que van a ser mayores. Y ahí le dice el secreto. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, el número 13, yo la... Así será glorificado el Padre en el Hijo. Número 14, lo que pidan en mi nombre... ¿Qué nos dice la palabra? Que nadie puede hacer las cosas que Él hace si no es por Él. Ahí el Señor lo dejó claro. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, ¿quién dice? ¿Tú lo harás? ¿Qué dice? Yo lo haré. Los hombres no hacen milagros, los hace Él. Los hombres no damos una palabra y las personas cambian, la da Él. ¿Eso qué nos hace a nosotros? Que este
espíritu que está en vaso de barro siempre esté mirando el barro para no decir, bueno, acá viene el hombre de Dios. ¡Chachán! Sí, en realidad somos hombres y mujeres de Dios, pero no te olvides que estás en un vaso de barro. Y no nos olvidemos que estemos en un vaso de barro. ¿Quién nos entregó la capacidad de habitarlo a Él? Él mismo. ¿Quién nos dio la capacidad de ser su habitación? Se venció el aguante ya. Se venció la cuota de aguante ya. El haber sido hechos a su imagen y semejanza, tenemos la capacidad de contener la naturaleza de Dios. Esa capacidad a nosotros nos ha puesto en una posición privilegiada ante toda la creación. Amado, Jesús en la parábola de la moneda perdida no habla de una moneda devaluada. Se me perdió una moneda que valía $100, pongamos que hubiera una moneda de $100, cuando la encuentro vale 8. No, la moneda perdida, el valor de la moneda perdida era el mismo valor de la moneda que estaba en el bolsillo, vamos a poner así, de la mujer o en la cartera de la mujer. Por eso es que la mujer, que es la figura de la iglesia, cada vez que usted lea parábolas y todo donde habla de una mujer, es a la figura de la iglesia, buscaba con toda su fuerza la moneda porque no había perdido su valor. ¿Entienden esto? Yo una vez lo dije y lo dije en varias veces y las mujeres se me ofendieron en una congregación porque dije que la mujer que se acaba de prostituir anoche vale lo mismo que las mujeres que están acá. A los ojos de Dios valen lo mismo. Lo que pasa es que una está perdida y las que están acá han sido encontradas. Y los hombres también. Estoy usando una figura que es públicamente descalificada para traer un shock. Es lo mismo, pero está perdida y debe ser encontrada. Quiero que entiendan algo. Dios no busca a nosotros por el valor del Hijo que Él puso en nosotros. De hecho, Efesios 4:8, Él dice esta palabra: dio dones a los hombres. Él dio de su propia naturaleza a toda la humanidad. Lo que pasa es que esa naturaleza está dormida, está muerta dentro de los hombres y solo es engendrada, solo es despertada, solo es ignicionada, si hubiera la palabra, solo es encendida por la ignición del Espíritu de Dios. Esa ignición hace mucho tiempo comenzó en nosotros, cuando nos vimos en la necesidad de ser salvos. Se nos predicó la palabra de Dios, escuchamos algo, el Señor puso algo dentro de nosotros, eso abrió nuestros ojos, nos rendimos al señorío de Cristo y volvimos al estado original, volvimos a la vida. ¿Por qué ama a Dios y por qué Dios nos dio esta capacidad? Porque hay algo de Cristo que está en todos los hombres. Creer que Dios es privativo de los protestantes, esto es para todos los hombres. Lo que pasa es que no todos los hombres lo entienden. Y si tú y yo en esta mañana tenemos un poquito más de luz de los demás, no es para decir, bueno, acá venimos nosotros, todos los demás están perdidos. No, hable la palabra de salvación a todos los que la rodean. El problema es que nosotros nos recluimos dentro de iglesias, disque iglesias, dentro de congregaciones, y la iglesia debe volver a ser lo que hablamos siempre, la iglesia urbana, la iglesia que esté en las calles, la iglesia que abre la palabra, no que sean unos pesados que anden golpeando puertas y jorobando a la hora de dormir. Eso no funciona, nunca ha funcionado. Pero tú tienes un rango de personas que viven alrededor tuyo. Esas personas son potenciales personas que pueden ser ganadas para Cristo, despertadas de la muerte letal, despertadas del no entendimiento, despertadas porque están perdidos. Esa gente tiene un valor, tenemos que verlo. Mira, a ti se te pierde una moneda que ya ni hay, de 10 centavos. ¿Cuánto tiempo vas a buscarla? 10 centavos. Ya ni se agacha la gente por 10 centavos. Ahora se te pide un fajo de billete de $100, vas a revolver
Cielo y tierra, diría mi abuela. ¿Por qué? Por el valor. Bueno, toda persona que no conoce a Cristo y tu propia persona, tenemos un valor por el depósito de Cristo que Él ha puesto. Cuando dice la Escritura que Él ascendió y dio dones a los hombres, Él no necesita su deidad ahí arriba, porque Él es reconocido por todo el cielo arriba. Entonces, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Hay gente que dice, mientras ascendía, yo no voy a discutir esas cosas, pero se despojó a sí mismo y nos dio a todos nosotros. Por eso hemos hablado de los unos a los otros. Por eso hay gente que decía antes, no, nos juntamos y la presencia de Dios. No es la presencia de Dios, es la densidad que porta un pedazo cada uno, y cuando nos reunimos, esa densidad crece. Al haber sido hechos hijos de Dios, tenemos la capacidad de contener y expresar su vida, sus dones, su espíritu y su gracia. ¿Sabes lo que hay adentro tuyo? Está la vida de Cristo, están sus dones, su espíritu y su gracia. El problema, pero pastor, yo me siento así. Alimenta su vida, alimenta sus dones, alimenta su espíritu y alimenta su gracia, y tú vas a ser una nueva persona en poco tiempo. Todas estas cosas, lo que he hablado recién, su vida, sus dones, su espíritu y su gracia, hace que Cristo sea suficiente para nosotros. Esto hace que ningún vacío pueda ser operativo en nosotros, en ti y en mí. El entender estas cosas, y al entenderlas cabalmente, nuestras vidas son ordenadas y funcionales. ¿Entienden la palabra funcionales? ¿Cuándo han tenido un auto que no funcionaba? Un auto roto que siempre te dejaba a pie, que nunca arrancaba, ese era un auto que era no funcional. Qué lindo tener un carro nuevo o que esté viejito pero siempre funcione, que todo ande, que el aire ande. Acá nos preguntan si anda el auto. Si anda el aire, ya es auto. Aunque se siente en la puerta de la casa y lo prendan mientras el aire, no hay problema. Nuestras vidas son ordenadas y funcionales al orden divino. Cuando nosotros entendemos estas cosas y estas cosas son funcionales en orden divino, se produce fruto de acuerdo a la naturaleza de Dios, y lo que vamos a comer va a ser bueno a nosotros. Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. El problema, y se me adelantó la boca, el problema es que hemos sido criados bajo el sistema de este mundo, y la palabra lo que viene es a sacar todo, como quien hace una escultura. Saca todo lo que no le corresponde a esa escultura para lograr una figura y un formato entendible. Primera Juan 1:1 al 4, que esa es el motivo de nuestra vida, y eso es lo que nos tiene que llevar a testificar a todo ser viviente. Amados, hablamos lo que hemos visto, lo que creemos, expresamos la vida de Cristo, y debemos testificar de esta manera. Los apóstoles dicen, o el apóstol Juan hablando dice, lo que ha sido desde el principio, hablando de Cristo, lo que hemos oído. ¿Has oído al Señor? Yo sé que lo has oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Ellos estaban hablando a personas que no habían visto a Cristo, a Jesús físico, pero ellos sí lo habían visto. Dice, lo que hemos contemplado, nosotros lo hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Yo no necesito encontrarme con Cristo cuando tengo representantes dignos. Tengo los unos a los otros que me han ayudado, me han centrado. Yo he tenido algunos de ustedes que me han dicho, pastor, por acá no, esto sí, esto no. Hermanos, nosotros no necesitamos tener una revelación de un Cristo que se nos aparezca, sino que tenemos la imagen de Cristo repartido, pero tiene que ser algo que sea tangible. Lo que ha sido del principio, y empiezo otra vez, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Por eso esta mañana te dijeron, te están mirando, sí, te están mirando. Te están mirando y me están mirando. Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto
esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esto es 1 Juan 1:1 al 4, una nueva versión internacional. Esa vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes, señalen algo que no sea acá, la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué les escribimos estas cosas? Para que nuestra alegría sea completa. Hay otra versión que dice para que nuestro gozo sea completo. Tú sabes que has sido formado y creado a su imagen y semejanza. Tú sabes hoy que eres un recipiente que está diseñado para no funcionar vacío y para ser lleno del Espíritu. Hoy sabes y entiendes perfectamente cuál es la plenitud en la cual tú tienes que vivir, teniendo todas esas cosas funcionales. No nos queda otra que de lo que sobra de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pónganse de pie, por favor. Padre amado, Padre amado, Padre amado, Padre amado, Padre amado. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender esta palabra. Señor, saber que somos portadores de tu gloria, de tu gracia, de tu favor, que nuestro abrazo, que nuestro toque, que nuestra palabra, que nuestra mirada no está diseñada para otra cosa que para expresar tu nombre. Padre amado, Señor, gracias por hablarnos de esta manera. Gracias por expresarte de tanto amor y con tanto amor. Gracias por mostrarnos quiénes somos, para qué nos creaste. Señor, no debe haber en nosotros por tu palabra ningún vacío que no pueda ser llenado por ti. No existe en la vida, Padre, de ninguno de tus hijos un vacío que no pueda ser sobrellevado. Padre, hablo esta palabra para que nuestro gozo sea completo, para que nuestra alegría sea cumplido y para que tu palabra se manifieste en nosotros en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendigo tu nombre. Señor, acórtanos los días de nuestro proceso. Haznos entender, Señor, todo conforme a tu Espíritu. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para verte a ti. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas con la firme esperanza, Señor, sabiendo que lo que tú has prometido lo cumplirás. Y la obra que has empezado en nosotros no vas a cesarla hasta cumplirla en su totalidad. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.